Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en este foro del profesor Luis Valdivia Ornelas. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y con él vamos a platicar de este mapa que se elaboró de los puntos de riesgo de inundaciones. Profesor, gracias por su visita. Muy buenos días. Sí, buenos días, Sonia. Buenos días, Víctor. Bueno, pues primero me gustaría, ¿cómo se elabora un mapa con estos puntos de riesgo? ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta? Pues este es un trabajo arduo, es un trabajo de muchos años donde se involucran muchas personas. Digo, esa sería la característica más importante de que estuvimos trabajando, pues en realidad profesores investigadores como 3 o 4 y pues estudiantes, becados o prestadores de servicio, o prácticas profesionales como unos 60 o 70 a lo largo de unos 15 años. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande dentro del Departamento de Geografía para tener un diagnóstico correcto y completo acerca del tamaño que alcanza el problema de las inundaciones. Entonces buscamos referencias y fuentes de información que nos permitan pues documentar los registros que sucedieron en décadas recientes que no hay tanto problema. Sobre todo nos interesaba mucho entender cómo evolucionó el problema de las inundaciones, entonces buscamos información histórica y llegamos a documentar desde el principios del siglo pasado, es decir, más o menos tenemos 106 años de observación acerca del comportamiento del fenómeno a nivel primero de la ciudad de Guadalajara y ahora a nivel metropolitano. Entonces es un trabajo arduo que implica pues un equipo muy amplio de personas que colaboran. Bueno, ¿de qué tamaño es el problema? Pues el problema es, pensamos, bueno, nosotros lo vivimos, entonces el problema es muy amplio, el problema es recurrente, las zonas que se inundaban al principio se siguen inundando, es decir, es un fenómeno que no se ha solucionado. Se empezó a inundar la parte baja de la ciudad, el río San Juan de Dios, que luego se convirtió en la Casa de Independencias, se empezó a inundar en Mexicalcingo, Mezquitán, y son las que se siguen inundando, más otra buena cantidad de sitios que están en función del crecimiento urbano. Desafortunadamente, el crecimiento urbano no va acompañado de políticas de ordenamiento ni políticas de actualización de la infraestructura urbana. Entonces, esa combinación de esos aspectos ha hecho que el fenómeno se dispare a principios de los 70, es un pico importante, pero sobre todo se disparó a principios del 2000, ¿no? De pasar de 100, 150 sitios, 200 a tener ya 570 zonas importantes de inundación, es decir, áreas donde se concentran los registros históricos. Ahora, el desarrollo está ahí. ¿Qué se puede hacer para evitar las inundaciones? Es decir, ya la forma en que se entubaron causas naturales, en que afectamos los mantos freáticos, todo lo que ya sabemos respecto a lo que ha traído el desarrollo urbano, pero ¿qué se puede hacer todavía? Pues hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Varias estrategias. Se tienen que implementar primero una estrategia de ordenamiento, porque si no va a seguir inundándose las nuevas zonas que se urbanizan. Entonces, lo primero sería implementar estrategias de ordenamiento, es decir, proteger los cauces, porque generalmente los cauces desaparecen, ¿no? Y en el mejor de los casos se entuban, pero en muchos casos desaparecen. Sería uno, establecer una política de ordenamiento para las nuevas zonas urbanas y estrategias de captación en esas nuevas zonas de captación, retención y filtración, es decir, que el agua que generan los nuevos espacios urbanos no se incorpore a la parte baja y a la parte media de las cuencas. Sería el primer criterio. El segundo criterio sería mitigación, ¿no? En las zonas que se están inundando, implementar políticas de mitigación que tienen que ver no nomás con crear colectores, porque siempre la política de la autoridad a lo largo de 100 años siempre ha querido meter colectores y tubos y canales. Y eso no lo ha solucionado. Y es que justamente esto, Luis, para irme también mi comentario, todos los años escuchamos por parte de las autoridades de que el siguiente temporal ya no va a suceder, ya no va a haber inundaciones, ya no va a pasar absolutamente nada, que están haciendo infraestructura para que esto pase. Sin embargo, según el estudio que ustedes están arrojando, o esta investigación que lleva 15 años, pues la realidad es otra. En 5 años se han sumado más de 30 puntos nuevos, lo que nos dice, por un lado, bueno, que es un problema cíclico en la ciudad, pero además es un problema que las autoridades no han sabido atender. Sí, y parte tiene que ver primero con esa visión de que nomás hay que meter tubos, colectores y canalizar los escorrimientos. Uno. Y lo otro es
parten de un diagnóstico incompleto e incorrecto, ¿no? Y a partir de ahí implementan obras, pero son obras muy puntuales, muy específicas, por ejemplo Plaza del Sol, por ejemplo Arco del Milenio, por ejemplo Plaza Patria, pero son acciones muy puntuales que tratan de captar el agua en las partes medias y las partes bajas, donde ya los grandes volúmenes son muy altos, ¿no? Entonces cualquier obra que realices pues queda completamente rebasada, porque sabemos que la impermeabilización aumenta los valores de la escorrentía superficial, porque pues no es lo mismo el concreto que un suelo natural. Claro. Y lo otro, pues aquí en Guadalajara estamos acostumbrados y sabemos que la manera de llover es a través de fuertes tormentas, ¿no? Llueve mucho, llueve arriba de 930 milímetros en un temporal normal, pero no nomás es ese problema que llueva mucho, sino mucha de la lluvia que cae se presenta a manera de tormentas intensas y eso satura todos los sistemas, ¿no? Y si tenemos colectores rezagados, si tenemos cauces desaparecidos, si tenemos superficies completamente urbanizadas de las cuencas, pues no hay manera de que una política sea exitosa en estos términos. Profesor, y el tema del desarrollo vertical, que no nada más ha implicado pues, lo que vemos en superficie, sino que implica excavaciones más profundas, es decir, estamos poniendo cemento cada vez a mayor profundidad, sabiendo que la zona metropolitana tiene una serie de cuencas subterráneas. ¿Qué tanto está afectando también el tema del ciclo del agua? Pues afecta a los acuíferos, o sea, el Valle de Temajac tiene un acuífero, hay dos tipos de acuífero, el somero, que está sobre los sedimentos pumíticos, que todos sabemos que es un material volcánico muy poroso y por lo tanto tiene mucha capacidad de absorción de agua, esta secuencia geológica, y el otro más profundo. Entonces, en un valle donde el acuífero es muy somero y se recarga de las lluvias, el hecho de urbanizar y impermeabilizar afecta directamente los valores de infiltración. Ese es un tema muy importante que debería de considerarse, que la autoridad, para poder restablecer un poco el equilibrio de sacar el agua que se saca al acuífero y la que se inyecta de manera natural, deberían de establecer políticas de infiltración, que ayudaría también al tema de la escorrentía. Porque es muy común ver que en las perforaciones para la cimentación o los estacionamientos de los edificios se encuentre agua superficial, sí, ¿no? Es por el acuífero somero, ¿no? Que es muy rico y que ese acuífero depende directamente del patrón de lluvias. Es decir, el agua que está en ese acuífero tiene alrededor de 50 años, es decir, las lluvias desde hace 50 años se alimentan ese acuífero y por lo tanto la impermeabilización afecta de manera severa y está provocando fenómenos de abatimiento del manto freático de este acuífero somero. ¿Cuáles son, como último, lo que usted cree que tendría que ser como las acciones puntuales para poder mitigar este problema? Bueno, las acciones puntuales tiene que ir acompañada a las obras de infraestructura, captación y mejoramiento de la capacidad de los tubos, con el tema de interceptar, detener, retener el agua donde se origina, es decir, en las partes altas. Ahí la autoridad empieza de las partes medias y en las partes bajas. Entonces es un error estratégico. Tiene que empezar a captar, detener, retener el agua que se está generando en las partes altas de las cuencas. Ahí empezaría, digamos, la manera de empezar a controlar el agua que va a escurrir a las partes medias y a las partes bajas. Esa sería, digamos, la primera acción. E incorporar otro tipo de o estrategias complementarias, ¿no? No necesariamente tiene que ser el tubo, el colector, sino tiene que ver acciones que se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible, que va a ayudar a recargar el acuífero y a disminuir la cantidad de escorrentía que se forma en los nuevos desarrollos urbanos, sobre todo en las partes altas. Hemos visto, por ejemplo, que de estos 31 zonas nuevas que se presentaron de los últimos 5 años, se están dando en las partes medias de las zonas altas que se están urbanizando, por ejemplo, Bugambilias, El Cielo, Santa Anita, El Palomar, la parte final de Mariano Otero. Entonces ahí se está viendo cómo está afectando esas partes medias el hecho que se urbanice las partes altas, que hidrográficamente son las zonas donde se genera la mayor cantidad de escorrentía si se da una transformación al tipo de suelo, ¿no? Claro. Sí, están, ¿no? Decisiones tomadas sin consulta de los especialistas. Sí. Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, nosotros hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información.